Familia, por favor, compartan esta directa, dejen el like, porque no es justo que se nos trate así desde las instituciones europeas, no es justo que se nos ningunee de la forma que hizo Josep Borrell desde el Parlamento Europeo. Y yo creo que deberíamos exigir más respeto, por lo menos los cubanos que estamos en Europa. Deberíamos exigir más respeto, que se nos tenga más respeto, principalmente a estos socialistas que apoyan el castrismo y que no creen ni en su madre, directamente. Y les voy a enseñar hoy aquí, con pruebas además muy claras, las mentiras que ha dicho este señor. Voy a ponerles el video final, el cierre de Borrell, porque la verdad, cuando escuchas tantos comentarios usando, por ejemplo, de personas distintas, incluida Borrell, usando la palabra, el término bloqueo, un término que nos hemos encargado aquí específicamente en este canal de desmentir con datos, un término que es falso, un término que es usado por la dictadura castrista, comunista, socialista cubana para victimizarse, un término que no debería emplearse de forma oficial, de forma seria, en ninguna institución y mucho menos en la Unión Europea. Y luego, cuando escuchamos a europarlamentarios y a Josep Borrell emplear el término bloqueo, es bastante insultante. Es una tomadura de pelo, es una falta de respeto a la inteligencia y a nosotros los cubanos. Por eso he seleccionado solamente el final, la última intervención de Borrell, que se las voy a poner ahora y vamos a comentarla poco a poco. Por favor, confírmeme cuando la ponga si se escucha. Bueno, no voy a intentar rebatir la tesis de que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea se dedica a apoyar las dictaduras por el mundo y en particular la cubana. Es algo tan ridículo que no merece la pena ser contestado. Aquí le han dicho a Borrell que él se dedica a apoyar dictaduras por el mundo, en específico la cubana. Y yo creo que sí lo hace. Y creo que sí lo hace. Primero, por el email que les enseñé en la directa de ayer. Un email sobre lo que se iba a hablar ahí en el Parlamento Europeo respecto a Cuba, donde personas que están en su mismo partido, personas que están en su equipo personal de trabajo, se comunican entre sí y además dicen que él tiene conocimiento de esta comunicación y que le van a pasar la información a la embajada cubana, a Heidi, en la embajada cubana. Y efectivamente se comunican con la embajada cubana según dice el propio email. Por tanto, este señor está mintiendo. Él sí apoya a la dictadura cubana. A la venezolana no lo sé, pero a la cubana sí. Y la apoya, o una de las formas de apoyarles precisamente enviándoles información privilegiada. Información que podría condicionar cualquier votación en el Parlamento Europeo. Información que, al condicionar una votación en el Parlamento Europeo, puede quebrantar la democracia europea. Se rompe las reglas de la democracia europea. Este señor, con esa cara, viola, su equipo y él violan las reglas de la democracia europea y además contribuyen al espionaje del régimen cubano en Europa a partir de sus embajadas. ¿Cómo contribuyen? Enviando la información privilegiada. Enviando la información que además de privilegiada es confidencial, como el email que debatimos y comentamos aquí ayer. Otra cosa es que la Unión Europea, sus Estados miembros, no solo yo, que la posición oficial de la Unión Europea es estar en contra del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. Posición oficial de la Unión Europea es estar en contra, hace una pausa, del bloqueo
de Estados Unidos en Cuba. Mire, señor Borrell, el bloqueo, lo que usted llama bloqueo, lo que la dictadura cubana llama bloqueo, lo que todos los adeptos a la dictadura cubana, incluyéndolo usted, llaman bloqueo, tiene un nombre real, es embargo. Y ese embargo, porque precisamente responde al embargo de los fondos que tenía el régimen cubano en Estados Unidos y de las cuentas, como motivo de las expropiaciones, o lo que es lo mismo, el robo de las propiedades de ciudadanos norteamericanos en Cuba durante la primera década del gobierno comunista. Eso provocó un embargo, no un bloqueo. Pero eso lo debe saber usted mejor que yo. Lo que pasa es que, en efecto, todos estos socialistas son cómplices de la dictadura cubana. Y por eso usan el término bloqueo, para contribuir al victimismo de la dictadura. No lo digo porque sea un peligroso castrista, es que es la posición oficial de la Unión Europea, que se defiende todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí miente cuando dice que, bueno, primero dice que no es un peligroso castrista. No, yo no creo que sea un peligroso castrista. Yo creo que es un tonto útil castrista. Es donde mejor encajaría. En la definición de tonto útil usado por el régimen de Castro para autofinanciarse o para financiarse desde el exterior. Peligroso no eres, eres tonto. Y por otra parte, le voy a dar unos segundos para atrás. Oficial de la Unión Europea, que se defiende todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, esto que acaba de decir, que le he dado para atrás para que lo escuchen, es falso. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se hace ninguna votación en contra del bloqueo. Se hacen votaciones en contra del embargo. No del bloqueo, del embargo. Así que eso que acaba de decir es mentira categóricamente. A ver si se enteran algunos de ustedes de una vez. Y luego viene haciéndose el que más sabe. A ver si nos enteramos nosotros de una vez. No. El que no se entera es usted. El que está repitiendo las indicaciones que pidieron a la embajada, que se las mandaron, en ese email que le pedían instrucciones a la embajada cubana, a Heidi, y que se las enviaron. Eso es lo que está repitiendo este señor ahí, probablemente. Este es el que no se entera de nada. Y quiere venirnos a dar lecciones a nosotros, los cubanos. Este socialista rancio, venirnos a dar lecciones de que no nos enteramos. Y que estar en contra de las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos es también una posición oficial nuestra. Estamos en contra de las sanciones extraterritoriales, las que se aplican en Cuba y las que se aplican en otros sitios. Aquí vuelve a mentir otra vez. La Unión Europea aplicó sanciones a Rusia cuando el conflicto con Crimea. Sanciones extraterritoriales. Está publicado además en la web del Parlamento Europeo. Lo que pasa es que él no está en contra de las sanciones extraterritoriales, ni es política de ellos estar en contra. Ellos lo que están es a favor de el régimen cubano. Y claro, cuando estás a favor del régimen cubano, todo lo que pueda afectar a la política del régimen cubano, como son las sanciones por las políticas de embargo de Estados Unidos, pues ellos también tienen que combatirlas siguiendo las instrucciones de Heidi, de la embajada cubana. Porque consideramos que son lesivas para los intereses, en particular de nuestras empresas. Por lo tanto, por favor, pongan los pies en el suelo. Y aquí acaba de decir que es que consideran que son lesivas para los intereses de sus empresas, de nuestras empresas. Y claro, esta es la clave. A este socialista europeo le interesa
una mierda el pueblo cubano, las violaciones de los derechos humanos en Cuba, los presos políticos. No le interesa en absoluto. Lo que le interesa son los intereses de sus empresas. Ese es su único interés. Defender su ideología por encima de cualquier cosa y defender los intereses de sus empresas. Y el pueblo cubano y otros pueblos del mundo también, que se vayan a la mierda. No les preocupa. Este es el socialismo, ¿eh? Este es el socialismo. Este es un representante de la socialdemocracia europea, ¿eh? O sea, nosotros estamos en contra del bloqueo y lo decimos todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y se enfada y todo. Estamos en contra del bloqueo. Miente, manipula el lenguaje, tergiversa las cosas una y otra vez en la sede del Parlamento Europeo, en público. Y hemos dicho por activa y por pasiva que no estamos de acuerdo con las sanciones territoriales de Estados Unidos. ¿Eso me convierte en un defensor de una dictadura? Sí, señor Borrell. Usted es defensor de la dictadura cubana. No porque esté en contra de un bloqueo que no existe, no. Sino porque usted replica el discurso de la dictadura cubana, porque usted financia desde el Parlamento Europeo la dictadura cubana. Y ahora con lo que va a decir adelante, lo vamos a demostrar también. Usted es cómplice, usted es tonto útil del castrismo. ¿Por qué extraña razón eso me convierte en defensor de una dictadura? Mi pregunta sería, ¿por qué extraña razón hay tan poca vergüenza en algunas personas? ¿Por qué extraña razón personas tan miserables y tan desvergonzadas llegan a tener cargos políticos tan altos en este mundo? ¿Será que para ser un político de alto nivel hay que ser tan sinvergüenza? ¿Será esa la extraña razón? Si Cuba no es un sistema democrático, liberal, multipartidista como tenemos aquí. Escuchen esto que va a decir ahora. Supongo que no lo descubren ustedes hoy, ¿verdad? ¿Quieren que le haga la lista de todos los países que hay en el mundo que no son países donde se practica una democracia liberal, multipartidista, competitiva, como hacemos en Europa? ¿Quieren que les haga la lista? ¿Por qué extraña razón solo hablan ustedes de Cuba? ¿Han visto lo que ha dicho? Le voy a dar para atrás y se lo voy a volver a poner. Escuchen bien. Sistema democrático. ¿Por qué extraña razón eso me convierte en defensor de una dictadura? Si Cuba no es un sistema democrático, liberal, multipartidista como tenemos aquí. Supongo que no lo descubren ustedes hoy, ¿verdad? ¿Quieren que le haga la lista de todos los países que hay en el mundo que no son países donde se practica una democracia liberal, multipartidista, competitiva, como hacemos en Europa? Fíjense cómo él, cuando menciona la palabra dictadura, es para decir que él no defiende la dictadura, que él no defiende una dictadura. Pero luego, cuando se va a referir específicamente a Cuba, él no dice que en Cuba hay una dictadura. Él dice que en Cuba no hay una democracia multipartidista y liberal como la que tenemos aquí. Eso deja espacio para entender que en Cuba hay una democracia de otra forma, no multipartidista, liberal como la que tenemos aquí, pero hay otro tipo de democracia. Y eso exactamente fue lo que dijo el embajador de Cuba, el embajador de la Unión Europea en Cuba, el señor Alberto Navarro, durante una entrevista. El que este
mandó a Cuba de embajador, Alberto Navarro, en febrero pasado, durante una entrevista, cuando dijo que en Cuba no había una dictadura, que en Cuba había democracia. Lo que pasa es que tienen tan poca vergüenza esta gentuza, que encima se creen con la potestad, con el derecho de pararse ahí en una institución tan importante, a mentirnos en nuestra cara y a reírse de nosotros. No es que en Cuba no haya una democracia multipartidista liberal como la de aquí. Es que en Cuba no hay ningún tipo de democracia. En Cuba hay una dictadura. Y lo que ustedes defienden, lo que defiende el señor Borrell, lo que defiende Alberto Navarro, que después de negar que en Cuba hubiera una dictadura, todavía está en Cuba de embajador de la Unión Europea. Lo que defienden esta gente son las empresas españolas y europeas en Cuba y, por encima de todo, su ideología socialista. Y les da exactamente igual el pueblo cubano. Exactamente igual. Busquen el artículo publicado en el ABC. Está publicado el artículo, les voy a decir la fecha, del 26 de febrero de 2021, con las declaraciones de Alberto Navarro, cuando en una entrevista concedida a Cubanet, creo que fue Camila Acosta la que lo entrevistó, si mal no recuerdo, le dice que, pues eso, en Cuba no hay una dictadura. Un embajador de este señor en Cuba. ¿Quieren que les haga la lista? ¿Por qué esta razón solo hablan ustedes de Cuba? Y luego va a utilizar la falacia de la generalidad. Bueno, ¿por qué vamos a hablar solo de Cuba si hay más países en esta situación? Bueno, señor mío, vamos a hablar de Cuba porque yo soy cubano y porque el tema que se estaba tocando era Cuba, no Burundi. Y porque usted comparte ideología con el régimen cubano. Y porque somos los cubanos los que estamos reclamando nuestros derechos en el Parlamento Europeo. Y porque además los parlamentarios europeos, principalmente los españoles, pusieron el tema en el orden del día. Y porque además, en un tiempo no tan lejano, fuimos parte de este país. Y tenemos raíces en común en este país. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué Cuba? ¿Por qué no otros sitios? Bueno, porque nos da la gana poner a Cuba. Porque ya está bien de que nos estén ninguneando personajillos como usted. Porque basta ya de que, porque el socialismo es lo que yo defiendo, vamos a acabar con los derechos humanos donde nos dé la gana. Basta ya de que el presidente del Partido Socialista Europeo salga alabando en Twitter la labor de Raúl Castro y de Díaz-Canel. Basta ya de tan poca vergüenza. ¿Por qué no escogen cualquiera al azar de estos países y lo plantean también? Claro, claro. Hay que desviar el tema Cuba. ¿Por qué no otros países? Qué miserables son. Tengo la sensación de que hay una cierta concentración de sus preocupaciones. ¿Quiere esto decir que no me preocupa? Claro que me preocupa. Tanto como lo que me preocupa la situación en otros países que tampoco son democracias liberales multipartidistas como somos nosotros. Hay una, en la película Los Increíbles, cuando la madre le dice al niño que todos los niños son especiales y el niño le dice que eso es una forma de decir que ningún niño lo es. Es lo mismo que está diciendo este. Me importa Cuba como me importan todos los demás países. Eso es lo mismo que decir me importa una mierda lo que pasa en Cuba. Básicamente. A este señor que debería estar ahí para defender los valores y los principios de la Unión Europea en el mundo, porque él
él es el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea, pues a este señor le importa una mierda lo que pasa en Cuba y en otras partes del mundo. A este señor le da igual que en Cuba se violen los derechos humanos. A este señor le da igual que en Cuba no haya ni un solo principio de los que defiende la entidad a la que él pertenece, que es la Unión Europea. Le da exactamente igual. Ahora, hay cosas que no puedo admitir, porque son cosas muy concretas, como la acusación de que el dinero de la cooperación europea con Cuba va a financiar a organizaciones del régimen cubano. Bueno, si usted no lo puede admitir es porque precisamente usted es un sinvergüenza. Miren, hay un informe de Prisoner Defenders, una investigación del 10 de mayo de 2021, publicada el mes pasado. En esta investigación, que se las voy a compartir luego en pantalla para que la vean, dice que, además, dice no, se demuestra en esta investigación que los fondos de la Unión Europea van destinados a financiar entidades del régimen cubano, como la Federación de Mujeres Cubanas, por ejemplo, con un importe de 1.972.000 euros a partir del proyecto Redes Irma, que financia la Federación de Mujeres Cubanas, que depende del Partido Comunista de Cuba, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que depende del Partido Comunista de Cuba, el Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria, que también es una institución estatal cubana, Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, que también es una asociación estatal cubana, Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental, que es la Cuba Solar, que también es una institución estatal cubana. Este señor encima miente con una poca vergüenza, así como si fuéramos imbéciles los demás. Pero no, va más allá. No solo es eso, financian más cosas del régimen. El Distrito Habana Creativa, con 394.910 euros. Industrias Creativas, que también pertenece al régimen, a partir de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, con 351.800 euros. Inserción de jóvenes con discapacidad intelectual en La Habana Vieja, con 580.637 euros, que también se hace a partir de instituciones que pertenecen al régimen cubano. En el caso de Industrias Creativas, además, la oficina del historiador, del conservador de la ciudad de La Habana, que se financia con 351.800 euros, esta oficina está vinculada a Gaesa directamente, que es la empresa dirigida por López Calleja. Es una empresa militar dirigida por un general, que es López Calleja. Eso es lo que financian esta gente desde la Unión Europea. Y viene este señor a decir que no, que es mentira. Hay que ser mentiroso, hay que ser sinvergüenza para pararse ahí y decir eso. Miren, el importe de la ayuda que prestamos a las organizaciones de la sociedad civil en Cuba es en este momento de 8,4 millones de euros. De estos 8,4 millones de euros, 7,6 millones están gestionadas por organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea, que por definición, ¿verdad?, digo yo, que no es parte del gobierno cubano. Organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea, que él dice que no son parte del gobierno cubano, pero claro, son organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea que están en Cuba bajo la supervisión del embajador de la Unión Europea en Cuba. El mismo embajador, Alberto Navarro, que dice que en Cuba no hay una dictadura y que además escribe una carta o firma una carta abogando porque quiten el bloqueo a Cuba. Claro, no son parte del régimen cubano, pero están alineadas a las políticas del régimen cubano. Y yo diría más, porque aquí no hay que ser tontos tampoco. Y todos los que vivimos en Cuba sabemos que todo lo que hay dentro de Cuba, todo, incluso los organismos como UNICEF, como la FAO, todo lo que hay en Cuba tiene que responder necesariamente al régimen cubano, si no, no está en Cuba.
el régimen cubano no permite ninguna entidad independiente dentro de la isla. Por eso, las entidades que aparentemente son independientes están dirigidas por personajillos como este, que para dar ese carácter de independencia a la entidad, pues simplemente ponen al frente a personajes socialistas que luego dicen somos independientes, pero en la práctica aplican las mismas políticas del régimen. Y eso lo sabemos aquí todos los cubanos. Todo lo que hay dentro de Cuba, absolutamente todo. Desde las nubes hasta el último granito de arena del suelo. Todo es del régimen cubano. De hecho, fuera de Cuba están los tontos útiles, que también son del régimen cubano. Y 0,8 millones por organizaciones de la sociedad civil cubana. Estos son los datos. Y estas organizaciones han sido seleccionadas cuidadosamente por nuestra delegación allí, teniendo en cuenta que sean organizaciones cuyos miembros sirvan al interés general y tengan un funcionamiento democrático y juegan un papel verificado de mediadores entre las autoridades y la ciudadanía. Papel verificado de mediadores. Un mediador que defiende que en Cuba no hay una dictadura. Un mediador que alaba la labor de Raúl Castro. Eso es un mediador. Eso es un miserable. Eso es un político de mierda. Eso es un chupóctero que está ahí cobrando del dinero de todos los contribuyentes de nosotros, aquí en Europa. Tanto esta acusación de que cogemos el dinero de los contribuyentes europeos y poco menos que se lo enviamos por correo certificado al gobierno cubano no tiene ningún fundamento. Ahora les voy a enseñar yo el fundamento. Podemos discrepar de muchas cosas, pero los hechos son los hechos. No, los hechos, Borrell, te los voy a enseñar ahora, sin vergüenza. Deja que termines de hablar. Y los hechos son que no creo, sinceramente, que nadie pueda decir que con el anterior sistema de relación política entre la Unión Europea y Cuba, las cosas fueran mejor que con este. Francamente, no creo que volver al sistema de incomunicación que fue adoptado por la Unión Europea a instancias de otro gobierno español, estaríamos mejor y seríamos más capaces de influir, contactar con Cuba, con su sociedad civil. Aquí está hablando ahora de que él no cree que la posición común de la Unión Europea adoptada cuando el gobierno de Aznar sea la mejor opción. Él no cree eso, pero a mí me importa un bledo lo que tú creas, Borrell. Ten por lo menos la dignidad de preguntarnos a nosotros los cubanos lo que creemos, porque al final somos nosotros los afectados en esta historia y eres tú el que estás financiando la dictadura cubana. Lo que tú creas como socialista miserable, lo que tú creas me importa una mierda. Yo sé lo que tú crees. Tú crees que financiando la dictadura cubana vas a mantener tu ideología, vas a mantener tu cargo. Eso es lo que tú crees. Pero no asumas que esa es la mejor solución. Porque de hecho, desde que se adoptó hace 4 años la postura actual, hoy hay más presos políticos en Cuba que cuando estaba la posición común de la Unión Europea. Hoy se reprime más en Cuba que hace 5 años. Hoy hay más detenciones arbitrarias y más cubanos retenidos ilegalmente en sus casas sin poder salir que hace 5 años. Ese es el resultado de la complicidad de los socialistas europeos y de Josep Borrell con el régimen cubano. Y con su gobierno. Y por lo tanto, no creo que tengamos que abandonar el actual sistema. Podemos perfeccionarlo y podemos aplicarlo mejor, todo es mejorable. Pero volver al anterior sistema, francamente, no creo que mejorara para nada ni la situación en Cuba ni nuestra capacidad de influir en ella. Y por lo tanto seguiremos desarrollando la aplicación de este acuerdo que tiene usted razón, en eso tiene usted razón, casi 4 años, que fue aprobado en el mes de noviembre de hace casi 4 años,
Pero abandonarlo y volver a lo que teníamos antes, honestamente, no creo que sirviera para nada, que no mejoraría la situación de nadie, de nuestra relación con Cuba. Bueno, y en estos 4, vamos a dejar lo que termine, porque ya estoy cansado de oír al sinvergüenza. Pueblo, desde luego que no. Muchas gracias. La realidad es que desde hace 4 años hacia acá, con lo que propone el señor Borrell, no se ha mejorado absolutamente nada, la calidad de vida del cubano ni los derechos humanos en Cuba. Lo que pasa es que, claro, hay que proteger sus compinches, hay que proteger su ideología. Miren, todo lo que dijo que nosotros no financiamos al régimen cubano, que no le mandamos sobres con dinero, todo eso. Miren ahora. A ver si se los puedo compartir. Vale. Esto que hay aquí es un informe, como les decía, de Prisoner Defenders, ¿vale? Se los voy a ampliar un poquito para que vean lo que dice este informe. A ver si se los puedo ampliar. Porque es que está bueno ya de como se diga. Está bueno ya de ser sinvergüenzas y de cogernos a nosotros los cubanos como conejillo de India. Miren, esto es un informe de Prisoner Defenders del 10 de mayo, una investigación donde se demuestra que la delegación de la Unión Europea en Cuba entrega divisas al gobierno cubano y la justifica como si se las entregara a la sociedad civil. Ellos dicen que el dinero que dan en Cuba se lo dan a gente que no tiene nada que ver con el gobierno. La realidad es que están financiando la dictadura cubana. Estos sinvergüenzas socialistas europeos están financiando todo el daño que se le hace a mi mamá, a mi hermano, a mi sobrinita, a mis vecinos. Estos sinvergüenzas son cómplices de todo el daño que sufre nuestra familia en Cuba. Y luego vienen aquí en Europa a dar lecciones de moral y a llamarnos ultraderecha y fascistas. No, aquí los fascistas son ellos, que son los que pactan y financian dictaduras. Aquí está muy explicadito, a partir de cifras, como pueden ver aquí, a partir de directivas, está muy explicadito. Y aquí abajo es donde dice qué proyectos se financian y a qué organizaciones participan en ese proyecto. Como les decía antes, la Unión Europea, a partir de este señor Josep Borrell y de Alberto Navarro en Cuba, el embajador de la Unión Europea en Cuba, financian el proyecto Irma con un valor de casi 2 millones de euros. ¿Qué cosa es el proyecto Irma? ¿O quiénes están involucrados en el proyecto Irma? La Federación de Mujeres Cubanas. Una organización que además durante mucho tiempo tuvo directamente implicación militar, porque a partir de la Federación de Mujeres Cubanas se movilizaba también a las mujeres para que participaran en las milicias de tropas territoriales, en las MTTs. Así que la Unión Europea financia organizaciones paramilitares en Cuba. Lo que pasa es que, claro, quieren cogernos también de ingenuos. Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la ANAP. La ANAP, que realizaba su congreso campesino, donde participaba Fidel Castro y Raúl Castro. La ANAP, como todas las organizaciones de masa y sociales en Cuba, todas están por debajo de las directrices del Partido Comunista de Cuba. Si no, léanse los estatutos del Partido Comunista de Cuba. En el último punto de los estatutos del Partido Comunista de Cuba, ahí te explica claramente que el Partido Comunista de Cuba rige todas las organizaciones de masa y sociales en Cuba. Todas.
la ANAP, el Centro de Intercambio y Referencia de Iniciativa Comunitaria, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Cubana de Técnicos y Agrícolas y Forestales. Todas esas organizaciones son organizaciones que dependen del régimen cubano, organizaciones que forman parte del régimen cubano y que son financiadas por la Unión Europea. Por tanto, la Unión Europea financia al régimen cubano. La Unión Europea financia dictaduras como la cubana. Aquí tenemos, a ver, que me salté uno, esperen, a ver, está el proyecto Irma. Aquí tenemos el distrito Habana Creativa, que está vinculado con el ISA, que es el Instituto Superior de Arte, que pertenece al régimen, al sistema educativo del régimen y al Ministerio de Cultura. Está vinculado a la Universidad de La Habana, que pertenece al régimen y al Ministerio de Educación Superior, el mismo Ministerio de Educación Superior cuyo ministro salió en televisión pública en Cuba, en cadena nacional, y dijo que es que hay que ser revolucionario y hay que ser comunista y no se puede separar al Partido Comunista de la universidad. Claro, la Universidad de La Habana también pertenece al Partido Comunista del régimen de La Habana. También. Centro de Intercambio y Referencia, Iniciativa Comunitaria, perdonen, que es una sociedad estatal también cubana. Industrias creativas. Bueno, esto pertenece directamente a la Oficina del Conservador. La Oficina del Conservador es una empresa que está controlada por Gaesa. Gaesa es un conglomerado de empresas estatales cubanas, empresas militares cubanas. La Unión Europea financia empresas militares cubanas en Cuba. Y no nos enteramos nosotros, según Borrell. No, el que no se entere es usted, mentecato. Otros proyectos, por ejemplo, inserción social de jóvenes con discapacidad intelectual en La Habana Vieja, con casi 600.000 euros, más de medio millón de euros. Esto pertenece también a la oficina del conservador de la ciudad. Y la oficina del conservador de la ciudad, a su vez, pertenece a Gaesa. También. Familia, como nosotros no seamos capaces de reclamar y protestar donde quiera que estemos por nuestros derechos, no va a venir ningún señor como este, como Josep Borrell. Ninguno va a venir a defender nuestros derechos. Ellos defienden sus intereses. Y sus intereses es defender el socialismo, defender las empresas, no defender los derechos humanos ni los derechos del pueblo cubano. Se los he dicho cientos de veces en este canal. No le importamos una mierda ni a la Unión Europea, ni al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ni a la ONU, ni a la UNICEF, ni a la FAO, ni a la OMS, a la OEA un poco. No le importamos una mierda a nadie. No va a venir nadie a resolver sus problemas. Al contrario, los que vienen y se implican, lo que hacen es esto, empeorar nuestros problemas. Luego, por suerte, tenemos otros europarlamentarios que nos defienden a capa y espada. Pero claro, nada pueden hacer estos europarlamentarios o poco pueden hacer cuando el Parlamento Europeo está controlado por gentuza como Josep Borrell, que financian a la dictadura cubana y que además tienen el descaro de mentir así en público. Y no es que él no sepa que todas esas instituciones pertenecen al régimen cubano. Claro que lo sabe. Claro que lo sabe. Lo que pasa es que no lo puede decir en público, porque eso sería un escándalo. Ya bastante escándalo tienen con el email que se le filtró de su contubernio
con las embajadas cubanas y ese trapicheo de información. Ya bastante escándalo tienen con eso como para pararse ahí a asumir que él conoce que todas estas organizaciones pertenecen al régimen. No hay un solo euro, uno solo, que entre a Cuba que no termine en las manos del régimen. El que crea eso es o porque no conoce Cuba o porque tiene retardo. No hay un solo euro que entre a Cuba que no pase y no beneficie al régimen. La sociedad civil cubana, que ahora, después de muchos años en que se secuestró a la sociedad civil cubana y se institucionalizó y se politizó a la sociedad civil cubana, después de muchos años, ahora es que está surgiendo un tipo de sociedad civil en Cuba, a partir de organizaciones. Pero son organizaciones que la Unión Europea no las va a financiar, porque el régimen cubano, de hecho, las desarticula bastante rápido, como el Movimiento San Isidro, por ejemplo. Eso es sociedad civil, pero la Unión Europea no financia el Movimiento San Isidro. El régimen cubano no permite que se financie con fondos de este tipo al Movimiento San Isidro o a otras instituciones de la sociedad civil que están ahora mismo emergiendo poco a poco. Y lo que ellos llaman sociedad civil, lo que este mentiroso de Josep Borrell llama sociedad civil, son realmente organizaciones e instituciones que pertenecen al régimen cubano. Todas pertenecen al régimen cubano. Y luego es que no nos enteramos nosotros. No, nosotros sabemos lo que pasa en Cuba. No tiene que venir ningún español socialista, mentiroso, a decirnos lo que pasa en Cuba. Es preferible que ni siquiera se metan. Si esta es la ayuda que nos dan, es preferible que no nos ayuden, que nos dejen tranquilos. No queremos esta ayuda, porque esto no es una ayuda para el pueblo cubano. Esto es una ayuda a la dictadura cubana. No necesitamos la ayuda. Esta ayuda no la necesitamos. Ahora mismo la Unión Europea, a partir de personas como Josep Borrell, es más útil para el pueblo cubano si dejara de hacer nada. Absolutamente nada. Hay premios Sájarov en Cuba. Premios Sájarov en Cuba como Coco Fariñas. Premio Sájarov que se entrega en la Unión Europea, que lo entrega la Unión Europea, que se les viola sus derechos humanos todos los días. Y este señor viene a decir que es que en Cuba no hay una democracia liberal multipartidista como la conocemos aquí. No hay vergüenza para decir que en Cuba hay una dictadura. No tiene valor, no puede decir que en Cuba hay una dictadura, porque es cómplice de esa dictadura. Hay que disfrazar las palabras, hay que moldear el lenguaje. Claro que defiende la dictadura Josep Borrell. Josep Borrell y toda la partida de rojos estos europeos. Qué asco me dan. No nos ayuden tanto. Limítense a no hacer nada. Es preferible. Yo les invito a todos ustedes, a los que estén en Miami, que mañana se acerquen a la Embajada de España ahí en Miami y que le dejen muy claro a la representación de España ahí, en esa ciudad, lo que pensamos nosotros los cubanos, lo que pensamos de Borrell y lo que pensamos del Partido Socialista Obrero Español, nosotros los cubanos. Y les invito a los que están aquí en Madrid hoy a que dentro de 10 minutos en la calle Ferraz, que es la sede del Partido Socialista Obrero Español, la sede de esta partida de miserables, también le dejemos claro lo que pensamos de ellos y de su ayuda al pueblo cubano. Y donde quiera que haya una institución
española que pertenezca al gobierno de España, al reino de España, donde quiera, y haya un cubano cerca, que se acerque allí y muy respetuosamente le diga la opinión que tenemos del Partido Socialista Obrero Español y de Josep Borrell. Eso sería de gran ayuda para que no hablen más en nombre de nosotros. No queremos ningún español como Borrell hablando en nombre de nosotros. No queremos ningún socialista español hablando en nombre de nosotros los cubanos. Por lo menos de mí, de mi persona. No quiero a ninguno hablando en mi nombre. No tienen ni puñetera idea de lo que se pasa en Cuba.